Jornadas formativas sobre la reforma laboral del 2022. Ramón Gallo Llanos, magistrado de la Audiencia Nacional. Vamos con la tercera ponencia. A ver, para cerrar la jornada, Ramón Gallo es un experto laboral, no, mucho más que experto laboral. Su ámbito está en el mundo jurídico. Él es magistrado especialista en la Audiencia Nacional y además es magistrado en el Tribunal Superior de Justicia en Castilla-La Mancha, con lo cual, por un lado, ve desde Madrid las diferentes circunstancias, la interpretación del derecho, como yo os decía, la inspección de una u otra forma marca las normas, nosotros estamos o no estamos de acuerdo con las normas y luego al final los jueces nos dicen quién lleva razón, ¿no? Entonces, pues en definitiva, me parece importante. Él va a hablar sobre la ultraactividad y la prevalencia del convenio y con eso pues lo dejamos, ¿vale? Vale, pues muchas gracias, Diego, muchas gracias por haberme contado conmigo para estas jornadas en Alcázar de San Juan, al despacho Cobo Serrano y a todos los presentes. En primer lugar, disculparme, yo no soy una persona dinámica, me he traído mis papeles y no estoy acostumbrado a hablar de pie, no soy profesor, soy magistrado, lo que me estoy acostumbrado es a escribir, con lo cual disculpa por anticipado porque a lo mejor resulta poco dinámica mi intervención. Y también la materia en la que voy a tratar es una materia, yo creo que bastante especializada. Voy a procurar no aburrirles e intentaré explicarles lo que ha sido la reforma en materia de negociación colectiva desde el punto de vista de valorar cuál era la situación anterior, cómo se había resuelto jurisprudencialmente, haré referencia a casos y resueltos por el Tribunal Supremo y cómo habían sido resueltos, cuál es la reforma y luego valorar si dichos problemas se pueden dar a raíz de la reforma, si los soluciona o no, y valorando en todo caso lo que se propone el legislador a través de la exposición de motivos de la reforma. Al hablar de negociación colectiva, la reforma toca 3 puntos. La ultraactividad, la preferencia del convenio de empresa la modifica y modifica el convenio aplicable en los supuestos de contratas y subcontratas de obras y servicios. Yo considero que debe abordarse de un lado la ultraactividad y porque está muy íntimamente ligado tanto la preferencia de la aplicación normativa como la normativa aplicable, la reforma que se hacen de los artículos 84.2 y 42.6 del Estatuto de los Trabajadores. En primer lugar, en materia de ultraactividad, hay que hacer referencia a la reforma que se operó en el año 2012 a través del Decreto Ley 3/2012 y de la posterior Ley 3/2012 de julio de 2012 que convalidó el anterior Real Decreto. Este Real Decreto hay que valorarlo en el contexto en que se produce este Real Decreto Ley. España estaba a punto del rescate económico, los convenios colectivos habían sido negociados al alza en época de bonanza, existían unos altos costes laborales y las empresas necesitaban reducir costes. Entonces se aborda la reforma de la ultraactividad y resulta muy importante la redacción que se da al artículo 86.3 en esta reforma. Esta reforma establece, el artículo 86.3 dice que la vigencia de un convenio colectivo, establecía que la vigencia de un convenio colectivo una vez denunciado y concluida la duración pactada se producirá en los términos que se hubieran establecido en el propio convenio. Luego establecía una vez iniciadas las negociaciones, la posibilidad de acudir a mediación o arbitraje que estuvieran establecidos en acuerdos marco interprofesionales del artículo 83.2 del convenio, y lo que es más importante, en el último párrafo del artículo 86.3 establecía: transcurrido un año desde la denuncia de un convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio, dictado un nuevo laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que hubiere de aplicación. Pues bien, este párrafo dio lugar
a múltiple litigiosidad. Porque, en primer lugar, ¿qué es el pacto en contrario? Se planteó que los convenios que habían sido negociados antes de la reforma del 2012, el pacto en contrario, el que se señalaba, una vez denunciado este convenio, mantendrá su vigencia hasta que se adopte un nuevo convenio. ¿Eso es un pacto en contrario, sí o no? Por las empresas se sostenía que no era válido porque se había hecho al amparo de otra legislación que establecía ya esa vigencia de por sí. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 17 de marzo de 2015, en el de la empresa Air Nostrum, razonó que eso valía como pacto en contrario y que entonces el convenio tendría que seguir a aplicarse su contenido normativo en tanto en cuanto no se alcanzara un nuevo convenio colectivo. Esa doctrina fue seguida en posteriores sentencias del año 2015 en el convenio de hostelería de la provincia de León y el convenio colectivo de los servicios de prevención ajenos. Siguiente problema. Decía el artículo 83.2 que concluido un año desde la denuncia, si no se hubiera alcanzado un acuerdo, se aplicará el convenio sectorial, el convenio de ámbito superior de aplicación. Pero ¿qué pasa si no había ámbito superior de aplicación? Aquí surgieron dos doctrinas. La doctrina conservacionista, que decía que se incorporaba al contrato o que era una forma de interpretar el contrato, el convenio que había perdido la vigencia, y la teoría que decía que se podía aplicar sin más el Estatuto de los Trabajadores. Esto dio lugar a un conflicto colectivo que se planteó en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de una empresa que se denuncia el convenio, pasa un año y decide poner a toda la plantilla a cobrar el salario mínimo. Dicho caso llegó al Tribunal Supremo y dictó la sentencia del 22 de diciembre de 2014, en la que se acoge la tesis de la contractualización. Dice, muy bien, ha perdido su vigencia el convenio, lo que pasa es que este convenio, en tanto en cuanto que los contratos habían sido suscritos, los contratos de trabajo bajo la vigencia del mismo, las cláusulas del convenio se contractualizan. ¿Qué inconvenientes tenía la contractualización? ¿Qué pasa con el personal de nuevo ingreso? Pues el personal de nuevo ingreso ya se le puede aplicar el Estatuto de los Trabajadores puro y duro. Y en segundo lugar, ya no hace falta ir a una inaplicación de convenio para reducir el salario, sino que se puede ir a la modificación sustancial de condiciones de trabajo que ha expuesto antes Ángel. En segundo lugar, si existe un ámbito, el Tribunal Supremo señaló que si existe un convenio superior se pierden no se contractualiza ninguna condición de trabajo y se aplica sin más el convenio de ámbito superior, aunque fuera más perjudicial para los trabajadores. Sentencias de 23 de septiembre de 2015 y 24 de enero de 2018. En cuarto lugar, la contractualización no implica de las condiciones de trabajo, únicamente se produce respecto de los elementos esenciales del contrato, de manera que una vez hubiera perdido vigencia el convenio, no se siguen devengando antigüedad para generar trienios. Sentencia de 25 de julio de 2018. Y lo más importante, esto además fue en un caso que la sentencia de instancia la puse yo y luego resolvió el Tribunal Supremo, que es un tema arduo, es en aquellas empresas cuyos convenios colectivos establecían una serie de beneficios para los activos, o sea, para los trabajadores activos que compartían también los trabajadores pasivos. Me estoy refiriendo a las viudas de los trabajadores activos, a los trabajadores jubilados, a aquellos que se habían acogido a un plan de jubilación anticipada. ¿Cuál era? La compañía Endesa. Esta compañía tenía una serie de beneficios sociales, entre los cuales estaba el beneficio de tarifa eléctrica. Hasta un determinado consumo de kilovatios, la empresa sufragaba y lo establecía el convenio. ¿Qué sucede? Que empiezan a negociar un nuevo convenio, se denuncia el convenio, las negociaciones se demoran más de un año y la empresa dice, muy bien, a los trabajadores pasivos, a los trabajadores en activo les mantengo el beneficio eléctrico, porque se trata de una retribución en especie, pero al resto de pasivos se les elimina el beneficio eléctrico y todos los beneficios sociales. Pues con arreglo a la doctrina de la contractualización no había convenio superior, no estaban vinculados los pasivos a la empresa por ningún contrato, sino que provenían de otro convenio, no había más
que decir que la decisión empresarial era ajustada a derecho. Dicho criterio, que se mantuvo por la Audiencia Nacional en una sentencia de 26 de marzo del año 2019, fue ratificado por el Tribunal Supremo en sentencia de 7 de julio del año 2021. Como vemos, la ultraactividad era fuente de conflictos y de situaciones que en algunos momentos pueden reputarse injustas y que daba lugar a desequilibrios. En este sentido, la reforma que opera el Real Decreto Ley 32/2021, es decir, la reforma laboral, en que se da una relación al artículo 86, lo más del Estatuto de los Trabajadores, si bien se modifica su estructura, lo más importante, porque se siguen manteniendo la posibilidad de acudir a mediación, arbitraje, que sean las partes las que determinen cuál es la vigencia del convenio una vez denunciado, se establece que, a salvo de pacto, el convenio denunciado mantiene su vigencia hasta que se logra otro nuevo convenio en la nueva unidad de negociación. Esto resulta importante porque se refuerza, por un lado, la posición de la parte social a la hora de negociar el convenio, se recupera un cierto equilibrio, no se da lugar a situaciones en que pueda existir una doble escala salarial de facto por razón de entrada en la empresa, porque unos tengan contractualizadas las condiciones salariales y se les pueda aplicar a los trabajadores de nuevo ingreso las condiciones únicamente que les reconozca el estatuto o el contrato de trabajo, y se reduce la conflictividad. Yo, en este aspecto, considero que este punto de la reforma laboral es bastante favorable. Y además, conforme a la disposición transitoria séptima, se establece que los convenios colectivos denunciados mantienen su vigencia desde la entrada en vigor de la misma reforma laboral, porque dice que los convenios colectivos denunciados a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley, y en tanto no se adopte un nuevo convenio, mantendrán su vigencia en los términos del artículo 86.3 en la redacción dada por el presente decreto ley. Con lo cual, yo considero que la reforma de la ultraactividad ha sido aplicar la jurisprudencia en respecto de los trabajadores activos, respecto de los trabajadores pasivos se les restablece su situación y se eliminan muchas inseguridades jurídicas que además el legislador de 2012 no se atrevió a resolver ni en la propia ley, porque no decía nada de lo que ocurría cuando no había un convenio superior de aplicación, y han tenido que ser la doctrina de los tribunales las que caso por caso ha tenido que ir matizando qué se aplicaba, cómo se aplicaba y en qué tipos de materia se aplicaba. Y paso a la segunda reforma, bueno, que son dos preceptos, y que incluso yo la ligo con la reforma de la desaparición del contrato de obra o servicio determinado, que es lo que sucede con las subcontratas. Yo esto lo he enfocado desde la óptica de las empresas de servicios y multiservicios, que son normalmente las que desarrollan actividades de contratas y subcontratas de obras y servicios. Con lo cual, volvemos el legislador se pretende en la exposición de motivos nos dice que la externalización deberá justificarse a partir de la entrada en vigor de la ley en razones empresariales ajenas a la reducción de condiciones laborales de las personas trabajadoras de las empresas contratistas, y que todo ello está relacionado con la no discriminación por razón de sexo, como se está refiriendo sobre todo a las camareras de piso, y donde resulta imprescindible que dos personas que realizan un trabajo de igual valor tengan la misma retribución. Esto que dice la exposición de motivos, como veremos, por mucho que se haya reformado, no sigue siendo así. Se han mejorado las cosas, pero no se han mejorado por completo.
En este sentido, se reforma el artículo 42.6, que nos dice, como veremos a continuación, cuál es el convenio que debe aplicarse a las empresas contratistas y subcontratistas, y por otro lado, se elimina una prioridad aplicativa que establecía el artículo 84.2 respecto del convenio de empresa. ¿Cuál era la situación anterior? Bueno, pues en la situación anterior, el artículo 42 no decía qué convenio había que aplicar a las empresas de servicios, y el artículo 84.2 había sido reformado y había establecido lo siguiente. Había establecido que el convenio de empresas podía regularse en cualquier momento y que en todo caso tendría prioridad aplicativa en las siguientes materias. En la que es más importante, la cuantía del salario base y la de los complementos salariales. Luego establecía el labor y compensación de las horas extraordinarias y retribución específica del trabajo a turnos, el horario de distribución del tiempo de trabajo, la adaptación de la empresa. Todo esto se mantiene en la actualidad. Entonces, esto dio lugar a una serie de prácticas fraudulentas y confusiones. En primer lugar, decían, las empresas multiservicios sostenían que, como eran multiservicios, no tenían un convenio sectorial de las empresas multiservicios, con lo cual podían aplicar el Estatuto de los Trabajadores puro y duro sin más. Esto fue corregido jurisprudencialmente. La sentencia del Tribunal Supremo 17 de marzo del año 2015 dijo que a las empresas multiservicios se tenía que aplicar el convenio del colectivo del sector de la actividad que resultase preponderante. Y posteriormente, es dicho criterio es matizado en la de 2 de junio de 2020, que dice que debe aplicarse el convenio colectivo del sector de la actividad verdaderamente desempeñada por la empresa multiservicios en el seno de la contrata. Si bien esta sentencia no es expresamente en un caso de multiservicios, sino que se trata de una empresa de limpieza, en este caso me parece que era Clece, que desarrollaba funciones de limpieza en un hotel, y pretendían los trabajadores que se les aplicase el convenio de hostelería y no el de limpieza, y dice que hay que aplicarse el de limpieza. En segundo lugar, se había dado lugar a una práctica fraudulenta que era la siguiente. Crean una empresa multiservicios. Estas empresas, normalmente los trabajadores, en función de las contratas, eran contratados por un contrato para obra de servicio determinado. Entonces, antes de empezar la actividad, creo la empresa con el equipo directivo, 6 directivos, organizo unas elecciones sindicales, se nombra un delegado de personal, el delegado de personal suele ser el director de recursos humanos u otro miembro del equipo directivo, firmamos un convenio colectivo de ámbito estatal y empezamos a operar el convenio colectivo, claro, jornada máxima legal, salario mínimo todo el mundo, menos los que han elegido los representantes de los trabajadores que están blindados por contrato, y empieza a operar. Desde el punto de vista de la jurisprudencia, luego este tipo de contratos, este tipo de convenios, establecían unas duraciones, unas vigencias de 10, 12 años, en algunos casos incluso con efectos retroactivos, y estas empresas incluso optaban a concesiones de contratas públicas y salían favorecidas. Y me estoy refiriendo en este caso a una empresa de seguridad que obtuvo multitud de contratas públicas en los años 2012, 2013, 2014. ¿Cómo se solucionó jurisprudencialmente este tipo de práctica? En primer lugar, se estableció que la prioridad aplicativa del convenio de empresas era solo de las materias establecidas en el artículo 84.2 y que debía ser interpretado restrictivamente. Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre del año 2016. En segundo lugar, y lo que es más importante, solo los convenios colectivos de empresas, de grupo de empresas o de empresas en red gozan de la prioridad aplicativa del artículo 84.2. Sentencias de 22 de septiembre de 2016 y 9 de mayo de 2017. En tercer lugar, la prioridad aplicativa del convenio de empresas nunca puede tener una eficacia restrictiva de derechos con efectos retroactivos. Sentencia de 18 de febrero de 2015.
Y luego se anularon, en la Audiencia Nacional entre el año 2015 y 2017 llegamos a anular cerca de 150 convenios colectivos por aplicación del principio de correspondencia. El principio de correspondencia implica que nadie puede negociar, ningún representante de los trabajadores puede negociar algo que se vaya a aplicar más allá de su ámbito de representación. En estos casos, un delegado, lo negociado por un delegado de personal se aplicaba a personas que prestaban servicios en centros de trabajo por los que no había sido elegido dicho delegado de personal. Con lo cual, o incluso porque la cláusula de estos convenios es, se aplica al centro de trabajo de la empresa que tiene en la actualidad y puede aplicarse a los que aperture en un futuro. Pues se anularon dichos convenios por aplicación del principio de correspondencia. Si a mí me han elegido por el centro de trabajo de Alcázar de San Juan, yo no puedo negociar las condiciones de trabajo del centro de trabajo de Madrid, del centro de trabajo de Pozuelo o de trabajadores que los tenga desplazados a Valencia. Las sentencias que resolvieron en este sentido fueron las de 20 de mayo y 10 de junio de 2015. Y sobre la base de esta doctrina se anularon multitud de convenios colectivos. Además, cuando se anulaba el convenio colectivo se pretendía, decían, bueno, pues que se subsane como convenio de centro. Y la solución que se dio tanto por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo en casi todas las sentencias, menos en una de febrero de 2017, es que no empleaba el principio de conservación del negocio, que el convenio colectivo de empresa tenía una prioridad aplicativa y unas especiales características, y que lo que se había querido negociar como convenio colectivo de empresa no podía reducirse su ámbito de aplicación a un determinado centro de trabajo en el que no opera la prioridad aplicativa como convenio del centro respecto del convenio sectorial. También se reputaron ajustadas a derecho que en un convenio sectorial se pudieran penalizar a aquellas empresas que no mantuvieran el régimen salarial aplicable al convenio. Esto sucedió en el convenio colectivo estatal del sector de las empresas de seguridad privada. Dicho criterio fue avalado por la sentencia del 7 de marzo de 2018 del Tribunal Supremo. Transponiendo una directiva comunitaria, desde el punto de vista legislativo ya se había anticipado, y para evitar dumping social se reformó en el año 2017 la Ley de Contratos del Sector Público, en la que hace referencia a la hora de las concesiones de contratas administrativas a valorar el coste laboral de la mano de obra en función del convenio sectorial aplicable. Y es más, al acceder a una contrata administrativa de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Contratos del Sector Público, el adjudicatario está obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio sectorial de aplicación. Con lo cual, por lo menos, el respeto al convenio sectorial de la actividad ya no podría aplicarse en estos casos la prioridad aplicativa del convenio de empresa, sino que el que no cumpla con las condiciones del sector no puede optar a una contrata administrativa en el sector público. Otra situación que se había producido, que es endémica, ya es anterior incluso a la reforma del 2012, en el derecho del trabajo siempre estamos entre el artículo 42, o aplico el artículo 42 o aplico el artículo 43. Estoy acudiendo a una contrata o una subcontrata lícita de mano de obra con una empresa real, o es un negocio jurídico ficticio para que se me suministre mano de obra a menor coste y de carácter temporal. Yo considero que había dos circunstancias que hicieron que se utilizasen, aún después de la reforma del 2012, la contrata de obras y servicios como instrumento para obtener una cesión ilegal de mano de obra, eludiendo el régimen de las empresas de empleo temporal. En primer lugar, la transposición de la Directiva Comunitaria 104/2008,
que equipara en multitud de condiciones a los trabajadores contratados a través de empresas de empleo temporal con los de la empresa, encareció sustancialmente los costes y las condiciones de trabajo de los empleados de los trabajadores sin misiones, es decir, los contratados a través de las empresas de empleo temporal. Así se les reconoció, por un lado, que tenían derecho a las mismas medidas, a que se les aplicase el plan de igualdad de la empresa en la que estuvieran destinados. Sentencia del 19 de octubre del año 2019 del Tribunal Supremo. Y en segundo lugar, a que tuvieran las mismas retribuciones variables que los trabajadores de la empresa que hubiera contratado a través de la empresa de empleo temporal. Sentencia de 20 de octubre del año 2020. A este aumento de costes de los trabajadores a través de las empresas de trabajo temporal se une que el Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de noviembre del año 2015, había declarado que la decisión de externalizar como causa organizativa, no como causa económica, en una empresa que funcionaba medianamente bien, podía operar como causa organizativa justificativa del despido colectivo. El asunto de las camareras de piso, que fue bastante conocido, de los hoteles Trip Meliá en Madrid. Unos hoteles en el año 2014, que van bastante bien, deciden eliminar las camareras de piso y contratar una empresa de servicios, una empresa de limpieza, porque al asumir los costes de la limpieza, aplicando el convenio de limpieza, les resultaba más favorable que aplicar las camareras de piso de hostelería. Esto va al Tribunal de Justicia de Madrid, declara que hay causa organizativa y se recurre en casación en el Tribunal Supremo, y hay una sentencia que dicta la sala bastante dividida, pero el voto mayoritario es que la capacidad de contratar emana del principio de libertad de empresa de la Constitución, que si para organizar mejor los recursos conviene eliminar un departamento, puede operar como causa justificativa. Y hay un voto particular que me parece interesante y que es el que recoge la exposición de motivos, que dice, bueno, el empresario podía haber decidido externalizar el bar, el servicio de mantenimiento, y casualmente externaliza quita el servicio de camareras de piso, donde hay 40 mujeres y 3 hombres afectados, y considera que es una discriminación indirecta por razón de sexo. Ahí se queda, pero esto, como le digo, es el voto particular y no es el voto mayoritario, y se avaló la decisión. Por otro lado, los trabajadores de las empresas multiservicios estaban ligados a las empresas normalmente por un contrato de obra y servicio cuya duración estaba vinculado a la duración de la contrata. Y dicha práctica había sido declarada lícita por el Tribunal Supremo desde el año 1997. A raíz de la sentencia Montero-Mateos, me parece, hay un pleno del Tribunal Supremo en que se resuelven una serie de recursos de casación para unificación de doctrina y se dictan una serie de sentencias de pleno de 19 de julio de 2018 en que se dice: si la actividad normal de la empresa es el desarrollo de contratas o subcontratas, ya no puede aplicarse el contrato de obra o servicio determinado, y en estos casos estos trabajadores deben reputarse como trabajadores indefinidos. Y esto, como veremos, va a tener su traslado en la reforma que se hace del artículo 15, en concreto del artículo 15.2, al regular el contrato de circunstancias para la producción. Y en esto nos encontramos con la vigente reforma laboral. La vigente reforma laboral, el artículo 84.2, la prioridad aplicativa del convenio de empresa, la deja tal cual, pero elimina la prioridad del régimen salarial del convenio de empresa, con lo cual debe respetarse el régimen salarial del sector. Y, en segundo lugar, se modifica el artículo 42.6 y se establece que
El convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata con independencia de su objeto social y forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el título tercero. No obstante, cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con convenio propio, se aplicará este en los términos que resulten del artículo 84. Antes de la reforma laboral se ha vendido que no se iba a poder subcontratar. Es mentira, porque eso iría contra la Constitución y contra el derecho de la Unión Europea por la posibilidad de subcontratar la propia actividad dimana de la libertad de empresa. Y en segundo lugar, que se iba a equiparar los costes salariales. Esto no es así. Se aplica el de la actividad desempeñada. Aquí el conflicto puede surgir en cuál es la actividad realmente desempeñada. Vuelvo al ejemplo de los camareras de piso. ¿Es actividad de hostelería o es actividad de limpieza? Y en todo caso, si la empresa contratista o subcontratista tiene convenio propio, se aplicará aplicando las normas de concurrencia de convenios, y en todo caso deberá respetar las condiciones salariales del convenio de la actividad realmente desempeñada. Problemas que surgen. ¿Esto se aplica para todo tipo de contratas o subcontratas o solo cuando subcontrato mi actividad propia? Que aquí también la jurisprudencia distingue cuando se contrata actividad propia o una actividad accesoria. Hay posiciones entre los dos lados y yo no me voy a mojar. Y finalmente el artículo 15.2 se modifica al regular el contrato para la producción establece que no puede identificarse como causa de este contrato la realización de trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual o ordinaria de la empresa sin perjuicio de su celebración cuando concurran circunstancias de la producción en los términos anteriores. Es decir, que una empresa que se dedica normalmente, que su actividad normal es prestar contratas o subcontratas de obras y servicios, no puede vincular un contrato de circunstancias un contrato temporal a la duración de dichas contratas, sino que, como se ha expuesto antes, deberá acudir en su caso al fijo discontinuo si estas contratas o subcontratas no tienen una continuidad temporal o si hubiera o a contratos indefinidos normales, y si hubiera un pico de inactividad, pues podría acudir a adoptar medidas de regulación temporal de empleo. Me vuelvo a la exposición de motivos. ¿Sigue siendo la externalización productiva en la actualidad una forma posible de precarizar relaciones laborales? Yo creo que sí. Si no se establece la equiparación, como ha sucedido con las empresas de empleo temporal, siempre y cuando el convenio sectorial de la actividad desempeñada por la contrata establezca condiciones peores que las que tienen o tendrían los trabajadores de la empresa desarrollando dicha actividad, sí que sigue siendo. Por lo tanto, sigue existiendo que si yo necesito trabajadores temporales en un grupo determinado, en vez de acudir a una ETT, me monte una empresa subcontratista fraudulenta que simplemente me los recluta, pero yo los voy a mandar y van a estar a mis órdenes y yo los organizo. Yo creo que mientras no exista la equiparación, sigue existiendo este riesgo. Por último, voy a hacer referencia a dos aspectos relacionados con las que hay que señalar que el artículo 42.6, de conformidad con la redacción que se da a la disposición adicional 27ª del Estatuto de los Trabajadores, no se aplica a los centros estatales de empleo, que esos se seguirán rigiendo por su propio convenio colectivo sectorial, que esto no hace sino recoger ya una doctrina jurisprudencial que venía manteniendo el Tribunal Supremo desde el año 2014, que establecía que en este caso que la aplicación del régimen especial, en atención a las especiales circunstancias de los trabajadores empleados por los centros especiales de empleo y a la regulación de la ley
de la Ley de Integración de las Personas No Binarias del año 82, reformada en el año 2013, que cambia el término por discapacitadas, resulta jurídicamente justificada la diferencia de trato entre los trabajadores de unas empresas y las de otras. Como quería decir, en materia de contratas y subcontratas, se venía sosteniendo por el Tribunal Supremo que respecto de la información que debe darse a la representación legal de los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas, que únicamente había que darles la que disponía el artículo 42. Sin embargo, en una sentencia dictada en el caso de la empresa AENA, aunque no estuviera contemplada en el artículo 64, en el 42, se dice que al amparo del 64 tienen derecho a conocer los términos de el contrato y de la subcontrata si así lo solicitan, siempre y cuando la representación legal de los trabajadores acredite que incida en las previsiones presentes y futuras de empleo y en la empresa. Finalmente, recordar en materia de representación legal de los trabajadores que en el caso de que los trabajadores de la contratista presten servicios en un centro de trabajo y carezcan de representantes legales de los trabajadores, los representantes legales de los trabajadores de la principal pueden ejercitar derechos frente a esta en nombre de los trabajadores de la contratista. Y en este caso, en la Audiencia Nacional, hemos resuelto que pueden promover conflicto colectivo en nombre de los trabajadores empleados en la contratista para solicitar la declaración de cesión ilegal de mano de obra. Asunto Ryanair. En materia de derecho transitorio, debemos señalar que la reforma no se dice nada respecto de la aplicación del régimen de las contratas y subcontratas de obras y servicios, con lo cual entra en vigor al día siguiente de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, de conformidad con la disposición final octava, y que la aplicación de la prioridad aplicativa de los convenios colectivos está regulada en la disposición transitoria sexta, que establece que, sin perjuicio de la prioridad aplicativa del artículo 84.1, la modificación operada en el apartado 2 de dicho precepto resultará de aplicación a aquellos convenios colectivos suscritos y presentados al registro, publicados con anterioridad a su entrada en vigor, una vez que pierdan su vigencia expresa y como máximo en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Establece, por otro lado, que las modificaciones del artículo 84 no podrán, que esto sin duda va a dar lugar a múltiples pleitos, no podrán tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de cualquiera derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas trabajadoras, y que los convenios tienen un plazo de 6 meses para adaptarse al nuevo régimen convencional del artículo 84. Finalmente, en materia de negociación colectiva, creo que la reforma esto es una consideración personal, no ha abordado, y que es una cuestión que debe abordarse, modificar la representación de los trabajadores en la empresa. Tenemos un modelo de representación de los trabajadores en la empresa que está basado en el modelo de las antiguas fábricas. La representación se elige por el centro de trabajo. Las empresas cada vez tienen centros de trabajo menos físicos, hay gente teletrabajando, hay trabajadores desplazados. El principio de correspondencia y el principio de representación causan muchos problemas a la hora de negociar. Considero que debería haberse aprovechado esta reforma para fijar una representación sindical o unitaria a nivel empresa, que facilitaría en gran modo la negociación colectiva en el ámbito de la empresa, la intervención de los sindicatos y en general la protección de los trabajadores. Con lo cual doy por concluida mi exposición y me pueden hacer las preguntas que tengan por conveniente. A ver, esto es una cosa curiosa y más para los jurídicos, ¿no? Pero si os dais cuenta, nos ha ido contando los antecedentes reflejados en sentencias que han dado pie
claramente a lo que contempla la reforma laboral. Lo digo porque muchas veces, aparte de los temas ideológicos y políticos y no sé qué y todo lo que queremos decir, normalmente las normas recogen lo que jurisprudencialmente está funcionando, ¿eh? Así que no sé si tenéis alguna duda con respecto a los convenios colectivos o tenéis alguna pregunta que hacer, o ya estamos muy cansados. Pues bueno, yo creo que perfecto, porque son las 2:20, al final nos hemos retrasado un cuarto de hora, esto es estupendo, ¿eh? Así que muchísimas gracias a todos por venir. Quería comentaros una cosa al margen de esto, porque os lo comunicaremos en breve. Sabéis que el despacho, aparte de todos los temas jurídicos y todo eso, somos muy proactivos en nuestro compromiso con la sociedad, y tenemos un departamento que de una u otra forma realiza diferentes funciones sociales. No ha dado tiempo a prepararlo para hoy, pero os lo mandaremos por mail en breve. Estamos ahora hacemos diferentes cuestiones, tenemos un convenio con Cruz Roja, les proveemos de algunas cuestiones que necesitan, y ahora estamos elaborando el convenio para ayudar a la llegada de refugiados ucranianos, y les ayudaremos tanto desde el punto de vista legal con aquello que necesiten, si es que lo necesitan, y luego proveyéndoles de trabajo en base a los permisos que van a tener y todo lo demás. Cuando tengamos esto, porque es que no hay todavía unos pasos claros determinados, cuando tengamos esto hecho os lo comunicaremos también, para que aquel que quiera ayudar o pueda crear un puesto de trabajo o alguna cuestión de estas, pues que lo haga, ¿eh? Así que eso ya os digo que os lo quería haber presentado hoy, pero como no ha dado tiempo, pues os lo notificaremos cuando... Bueno, no ha dado tiempo, no, es que no está regulado, es que no, entonces no lo... Pero bueno, tenemos que ir siempre de manos de organizaciones importantes, ¿no? Y bueno, pues estamos en ellos, que estamos todos un poco afectados con esta historia, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos por la asistencia. En abril vamos con la reforma concursal, que es otra guerra, y nada, y espero que os haya servido, que os haya sido útil, y bueno, pues luego Ángel y su equipo os prepararán unas conclusiones que os mandarán, y al resto de las personas que no les hemos podido dejar venir, pues por los temas estos del COVID, pues bueno, ya le mandaremos un enlace para que se puedan conectar y visualizar lo que vean conveniente. ¿De acuerdo? Pues venga, gracias a todos. Jornadas formativas sobre la reforma laboral del 2022.